Al hablar un poquito de lo que sería creatividad, hablamos ya como un elemento fundamental también de lo que es la comunicación. La creatividad justamente es la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos, también nuevas asociaciones entre ideas y conceptos que ya conocemos habitualmente, pero que pueden producir ciertas soluciones geniales. La creatividad justamente es sinónimo de un pensamiento original, de una imaginación constructiva, también de un pensamiento divergente, de un pensamiento creativo. Entonces, hablamos de un conjunto, ¿sí? De elementos que hacen a un proceso mental, que es donde nace justamente la imaginación. Entonces, no se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y un pensamiento creativo, pero esa cualidad de creatividad puede ser valorada, obviamente, por el resultado final. Entonces, hablamos de la importancia de las ideas creativas en los emprendimientos, porque recordemos que al hablar de emprendimientos estamos hablando siempre nosotros de una conjunción de cosas, hablamos de una conexión entre diferentes personas, entre también diferentes entes o organismos, y eso hace que nuestra creatividad obviamente sea necesaria durante todo el proceso. Entonces, es fundamental y es esencial la creatividad, pero nunca tanto como ahora en un mundo tan competitivo, en un mundo tan interconectado, tan globalizado, ¿sí? Entonces, la creatividad representa en estos tiempos de ultracompetitividad distinguirse justamente de los competidores. Entonces, obviamente, la creatividad nos distingue de los competidores en la actualidad o en un mundo tan competitivo como el que vivimos actualmente, ¿sí? Lograr entonces una ventaja comparativa que obviamente nos diferencie, dando nombre y prestancia a los productos, servicios o a nuestra marca misma. Entonces, desterramos la creatividad y el arte del mundo laboral serio y, por supuesto, empresarial, sin darnos cuenta de lo mucho que necesitamos de un pensamiento creativo, ¿sí? Entonces, el primer paso para un emprendedor a menudo es tener justamente una idea nueva, ¿sí? Es importante que esa idea surja y se proyecte a través de algo en concreto que sería ya el emprendimiento, ¿sí? Y siempre esto obviamente va a necesitar de creatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la innovación? Sino la creatividad bien dirigida. Es imposible tener ideas nuevas e innovadoras, revolucionar un mercado o un sector sin obviamente pensar creativamente. Entonces, la creatividad por sí sola, podríamos decir entonces que es la capacidad que posee un individuo para crear o idear algo nuevo o algo original, mientras que la innovación por su lado es el arte de convertir esas ideas ya en un producto, en un proceso, en un servicio nuevo y mejorado, y que obviamente eso se reconozca y se valore dentro del mercado, ¿sí? Entonces, un emprendedor necesita ser creativo, obviamente, para poder iniciar su emprendimiento y por sobre todo también para que ese emprendimiento, obviamente, pueda mantenerse en flote. Entonces es importante también y es necesaria la creatividad para encontrar también los canales de difusión de ese proyecto, de esa idea, también de las maneras de llegar a nuestro público objetivo para desarrollar obviamente la línea de productos innovadoras, ¿sí? Entonces la creatividad se ocupa del mundo de las ideas, se trata también de generar nuevos conceptos relacionados con un objetivo, y por otro lado la innovación se ocupa también de hacer realidad las cosas y se trata de aplicar eso obviamente a la realidad. Entonces también podemos decir que la creatividad va a crear y la innovación va a poner obviamente en acción ya eso una vez creado por nuestros pensamientos o creado en nuestros pensamientos, entonces lo hacemos posible a través de la innovación. Hablamos entonces de que un buen proceso de generación de ideas implica obviamente
eh, o inicia a través de la creatividad y termina con la innovación, ¿sí? Por lo que a menudo falta no solamente creatividad en el sentido de crear una idea, sino también necesitamos de innovación para darle sentido a esa acción, ¿sí? Es decir, poner esas ideas específicamente a trabajar.